Buenas. Bueno, a ver si no se me queda ya la cámara. A ver si no tenemos problemas técnicos. A ver, pero bueno. No pasa res. Vale. Estoy comprobando así los... Que tenemos un montón. Las misiones Vale, sí. completadas. Exacto. No point. Everyone's wrecked. Leave them be. Fair enough. Vale, misiones. Reúna a tus aliados. Vale. Hay una que se nos ha quitado. ¿Cuál? Ah, no, no está aquí. Ah. Qué susto. Vale, tenemos que ver qué hacemos con el libro de Gale. No me acuerdo exactamente qué hicimos. ¿Lo abrimos? Lo abrimos, pero fallamos la última tirada. Ready enough? Gods, I can't wait to be back home. Lo podemos volver a These intentar. boots have seen everything. Sí, ¿quieres que lo intentemos? Bueno, aquí dentro a lo mejor es peligroso. Oye, ahora cuando vayamos al tercer acto, va a haber, o sea, va a haber un descanso, ¿no? Lo O podemos, hacemos descanso largo antes de ir. Well, that ends not as bad as it could have. lo podemos hacer cuando queramos, el descanso, ¿no? Do the rounds again. Aparte hay que... Shadowheart tiene que hablar con Canción Nocturna, etcétera, etcétera. Vale, vamos Tenemos a que ver. hablar con Will. ¿Cómo has llamado a esto? Comenzamos a estos tres. Vale. Pues no sé, ¿vamos al campamento o qué? ¿Vamos al campamento? Venga. Seems like forever. Parece bien. Campamento. A ver, todo Cristo quiere hablar. ¿En serio? Ah, es If verdad. my feet can carry me. Vale, hablo con Will. Vale. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Se lo llevarán. Vale, la 3 100% hay que darle, ¿vale? Pero voy a mirar las otras. Vale, pues vamos a poner la 1 y luego la 3. Yo diría primero la 1, o sea, la 3. ¿La 3? Vale. Yes, but first a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? It is. And I did. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat.
and intend to summon her to Faerun. La 1. To conjure the Dragon Queen and lay waste to Baldur's Gate. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Venga, que me lo muestre. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. After, he said only 1 word. Go. So I did. No me das pena. La 1. Meh. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment No. I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. No, si quieres preguntarle. Vamos. La historia de este tipo me da absolutamente I igual. understand. Uf. Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Ya está. Tocar la que hablo yo. Vale. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? It's all of the tadpole, the Absolute. How? I'd never have protected a Bay Knight even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die.
And I'm gonna be the one who kills him. Vale. He can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. Vale. Ahora la misión. Vale. Vale, voy a ponerme a corazón sombrío. ¿Por qué? Para hablar con canción. Mira, está la vela aquí. Oye, ¿y la Ethel? Ah, la Ethel me la he dejado. Sí. Ah, qué bien. Se ha sentado en el banco. I've got a long road ahead. The curse is broken. Are you sure that's the best course of action? Confirmed. Vale. Wonder if the gods are watching me. These lands will soon be free of Shah's grasp. You can almost sense it. If I was a bard, I might be tempted to draw comparisons between nature and myself both shaking off Shah. But luckily for you, I'm no bard. All right, some company. Vale, que hable con... Blades always sharp. Hablo con canción, ¿eh? Vale. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Seluna, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, Most High. Darling Isabel is safe and well. Safe and well and returned to my embrace. Blessings upon the slayer of the wicked one. Pero estoy hablando como si fuera un personaje. ¿Y la tercera? Vale. Listen to the subtle vibrations of the Moon Maiden thumping within your heart chambers, friend. She works her magic there. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Pray, ask, and I will tell. Pero una cosa. Can't give up A now. ver. Es que no tienes que hablar con Shadow, tienes que hablar contigo. ¿No? What's up for discussion? There you are. I have awaited your arrival with great Vale, yo ya sé lo que anticipation. pasa. Come closer. Que ¿Qué pasa? tiene que ser acto 3 para que nos dé el arma legendaria. Ah, vale, es verdad. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Seluna, hear me, my mate, Most High. Blessings upon the slayer of the wicked one. We are a powerful party indeed. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Vale.
Ahora con Shadow voy a hablar, la voy a dejar. The shadows are losing Vale, their- yo You wanted creo something que para for the Baldur's Gate, sobre todo para el principio, igual compensa más tener a Astarion. Que, porque es mucho de hablar. Que a la Aim a vez. step. ¿Quieres decir? Ah, vale. Si quieres me lo pongo yo, pero que la vez que él ya no tiene... Hasta llegar a feo no tiene mucha chicha. No, me pongo ya, está bien. ¿Lo quieres llevar Vale. tú? Me voy a cambiar de look. Es que me gusta Gale. Vale, me cojo hasta Pero bien. si no quieres tener a Astarion, me lo pongo yo, No. Lo digo porque nos va a venir muy bien para temas de hablar. Banisher of shadow. I was always more of a lurker in, historically. Darling, lead on. Vale, subo de nivel con Astarion. A ver. Pericia e infiltrarse. Adoptas una nueva identidad y cambias de apariencia. Hasta el próximo descanso largo. Está guay. Nivel 10. Una nueva dote. Cariño, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Bueno, te va bien. A lo mejor nos va bien tener carisma. Me subo carisma a Astarion, es que tiene 10 solo. No tiene nada de carisma. Vale. Yo digo para tener más opciones de posibles de diálogo, ¿no? ¿O qué? Sí. Porque es que si no, ¿qué dote me puedo poner? No, sí, dale. Carisma está bien. Vale. Vale, Astarion, que tú que tenías. Una cosa antes. Vale. Uf.
Vale. Me estoy haciendo un cambio radical, ¿eh? Vale, no hay problema. Watch your back. Have a lot on my mind. And, well, in it. What now? Ya estoy. A ver. Hostia, qué guay se ve tu personaje en la fotito de la izquierda. Ya. Hostia, tú. Qué guapo el pelo. Es que, tío, lo quería negro, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque soy un gnomo. Los gnomos parece que no tienen el pelo negro, no sé. No, pero eso como es, pues no, tú puedes cambiar el color que tú quieras, ¿no? Que no, son colores claros todo. Pero bueno, me he cambiado el rosa por el rojo. ¿Me dejas que vaya y lo mire? Así en general. ¿Lo del color? A ver, entra, que voy. Pero yo entro, ¿para qué? No, digo, porque me parece muy raro lo del color del pelo. Tú aquí, vale. O sea, aquí vas a verlo tú. A ver. Ay, qué miedo, un fantasma. A ver. Ah. Está guapísimo. Ajá. ¿Y quieres el pelo negro? Pero. Vale, este no es. Es el de las mechas. Este es el más negro que hay. ¿Es negro esto? Pero porque tiene las mechas puestas, cariño, ¿no? O las canas puestas. A ver. A lo mejor sí. No. Está en cero. ¿Y si bajas el rojo? Que no. Vale. Nada. Así se queda. Es que yo creo que los gnomos no tienen el pelo negro, tío. Vale, quiero ver... ¿Qué le ponemos a Starion, tío? ¿De qué? De armas y de todo. ¿Qué botas tenía la Ethel? Te doy yo mis armas si quieres. No. A ver. Vale. Los guantes también pueden ir para Starion. Pasa. ¿Qué? No te he escuchado. Que te pasa las armas para Starion. Vale. Vale, ¿y tú? Yo me he puesto el bastón.
Cariño, ahora en la primera parte no hay prácticamente batalla. No, ya, pero para dejármelo ya... ¿Sabes? Vamos a... Cuando tengamos las de Oran se les dan las de Oran. Sí, sí, pero... que queda para eso, ya haremos peleas antes. Los guantes son muy buenos. Vale. Oye, la de Susur está muy bien, la daga, ¿te acuerdas? Que cuando impacta, sí, silencia el objetivo, Claro, no, las espadas cortas son una pasada. Vale, te voy a... un anillo. A ver. Que creo que para Astarion nos puede ir de puta madre, que es el anillo de comercio de Firzu, que es un engaño +1. Ujú. Vale. A ver, me faltaría un collar. Que es cuando quien usa este objeto se cura, su alma queda recubierta de magia e inflige un 1 de 6 de daño de veneno de daño adicional. ¿Qué es un collar? Sí. Vale.
Y por ejemplo, No tengo uno de paso brumoso. y si Darklight cura a Astarion, ¿también se le imbuye el arma a Astarion? Sí, sí. Joder, está muy bien. Hombre, yo prefiero... No, es que paso brumoso es súper útil, tío. Bueno, pero eso lo podemos... Buah. No, es que Astarion... A ver, Astarion lo queremos para hablar. Sí. Fundamentalmente. Entonces, tengo uno que tiene detectar pensamientos como conjuro. ¿Esto se puede usar mientras estás hablando con alguien? Si no. Cuando estoy hablando con alguien, si está la opción de detectar pensamientos, sí. Sí, pero me refiero, si estás hablando con alguien, puedes usar detectar pensamientos. Si estoy hablando con alguien, no puedo entrar a mi menú. Ya, pero es que yo creo que te sale la opción de detectar pensamientos. Ah, en cada conversación. Puede ser, ¿eh? Que sí que salga. Pues yo creo que sería más útil, ¿eh? Que Astarion llegase esto. Vale, perfecto. A ver, pues te lo acabo de pasar también. Vale, puesto. Ah, vale, de hecho lo puedo usar ahora. ¿Lo uso ya o tengo puesto? Sí, pero no, pero detectar pensamientos no dura un tiempo determinado. Hasta el próximo descanso largo. Ah, vale, vale. O sea, cuando hagamos un descanso largo me lo activo. Vale, vale, vale. Yo creo que... El crítico furtivo... Vale. Hombre, yo creo que ya está. Me he pasado las pociones, ¿no? Sí. A ver, que no vamos a tener combates. No, ya, pero... Yo qué sé. Los tintes se los paso. Ya está. Vale. Looking ahead. Pues hacemos descanso largo. Yes. Ay, espérate. Mira, ahora sí que quiere hablar la Eileen. La canción nocturna. Vale, vale. Hablo yo, ¿vale? I have something to ask. Where's Shadowheart? I think she'll want to work. Tiene que hablar el corazón. Pues, macho. A ver, ¿dónde está Stadion? Aquí. No, espera que me... Bueno, te iba a decir, me quito a Bell si quieres. What can I do No, for you, no my te preocupes. friend? Oh, darling, I'm hurt. It sounds... You wanted something? Of course. Can't afford to stay idle. Hablo, ¿eh? It is time we spoke about your heritage. There's a debt I must repay. You claim to know something about me. You knew about the wolves. Cuéntaselo. Tell me everything. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. Shah's embrace is something that was forced upon you. It is not your true nature. That can't be. I was always loyal to Shah. Until you weren't. Do you think it was but a brief lapse? A moment of madness? No. I think you finally listened to your heart. When you freed me from the Shadowfell, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain, his inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You
tethered to 2 others someplace distant. Let me help you remember, so there will be no doubt. A memory appears at the forefront of your mind. That wolf. That elf. Who was he? You already know who he is. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? He is your father. And he lives still. As does your mother. I felt them. Bound to you. That can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. I have to find my parents. You will have to face your abductors in their very lair. In Baldur's Gate. There is one more way in which I can help you. You have been forewarned. Una de las peleas que más me costó de todo el juego. Si no la que más. ¿Cuál? La pelea en el de esto de Shar ahí en Puerta de Baldur. No doubt. It was to be the instrument of my death. Now, it will become a parting gift in exchange for my life. Oh no. I thought that was lost in the Shadowfell. How do you have it? Shar is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. I felt the spear call to me as I took flight. Whatever Shar calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will need it. But what you do with it, that will be up to you. Same as before. A debt repaid. You gave me my life back. Now go and claim your own. There must be more you can tell me. Your mind is a deep, dark wood. There are dead ends, shadowy corners, lurking threats. I was lucky to be able to glean as much as I did. Besides, there are more hardships ahead. Knowing too much may cause you to despair, while a little ignorance may shield you. One last thing. Your parents have been in the hands of Shar's followers for some 40 years. It must take tremendous will for mortals to hold out that long. See that their sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. A ver, el arma es... Bueno. All right. What now? ¿Quién tiene el arma esa? Habrá dado a ti. No entiendo nada. A ver. ¿Esa? La de luz de luna. Never ¿La tiene Shadow? My faith will guide me. Que no, que eso ya lo tenía yo. Cariño, pues. Si tenía el mismo aspecto que la lanza de Shar. Es que es la misma que ¿te lo ha dicho? Te ha dicho. Vale, vale. La lanza de Shar que
Sí, se une, lo la sé. puede reclamar también. Lo sé, pero no es... La aguja de luz de luna no es. Pues no sé, cariño. No time to rest. Pues macho, no me parece justo. Yo creo que sí que es, pero bueno. Pero sí que tiene, que debería tener el mismo aspecto que la danza de Shar, si la he visto en la cinemática. Y tú también. Y eso es una aguja, no una lanza. Ah, es verdad. Pues no sé, ¿qué quieres? ¿Que lo vamos a cargar? No, no, claro, obviamente que no, pero que... Vamos a ver. Quiero decir... Let's move. Son cosas que no me parecen... de recibo, no sé. No, pues ya está. Sí, de todas formas es un arma que no iba a utilizar. Pero bueno. No, no, yo ahora la quiero tener también. No, pero si no hemos hecho F5, tío. Ni nada. Estoy mirando a ver el inventario de la peña, pero... No, a ver, si no, o se la ha dado a se la tiene que haber dado a ella. Si no la tiene ella, no la tenemos. What's next? ¿Seguro que no la vas a usar? Seguro. Me voy a subir de nivel con Shadow, pero bueno. A ver, cariño. Vamos a ver. No nos cuesta nada volver a cargar, hacer las cosas, las conversaciones, pasarlas rápido. A mí sí me cuesta. ¿Eh? Que a mí sí que me parece costoso. Bueno, vale. Pero lo que elijamos ahora ya va a ser para dentro de... para siempre. Lo que no puede ser es dentro de 3 estas. Ay, es que teníamos que tener la lanza esas. Es lo que no puede ser, porque es lo que nos pasó con mi Zara. Por no volver para atrás, luego nos comimos la cabeza. No, pero... Ya, pero bueno, pero con Minzara fue que no sabíamos que había salido mal. Bueno, de hecho todavía no sabemos que ha salido mal. Bueno, pero ya, o sea, si no nos la han dado ya, no nos la van a dar. Pues O eso, o volvemos a cargar, o nos olvidamos de la lanza. Pues nos olvidamos de la lanza. Vale. I'm ready. On my way. Something the matter? If you're sure. Fine. Good time for a chat. So, and here I was, worried I'd be the only one with a leader. Vale, puedes hacer descanso largo ya. Vale, era Shadow. ¿Hablas tú con ella?
Sí, voy. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Indeed. But the truth may yet prove painful. Who knows what Shah still keeps from me? We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Vale, no quiero hablar nadie más, ¿no? ¿No? ¿Ya te has ido? Sí. A ver, vamos a caminar a Puerta de Baldus. Sí. The Absolute's armies are on the march, and Baldur's Gate is their target. ¿Sí, no? Sí. Let's go. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Ay, esto no lo he visto. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Qué lástima que no puedas volver aquí, tío. ¡Ole! Muy bien, cariño. Esto no lo había visto. Y por fin tengo a Halsing, tío. Que se me quedaba en la sombra. Es verdad. Tenemos a Halsing, tenemos a Yajira. Nice. A ver, y a canción nocturna. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist.
than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. No veas. Paseíto te estás dando. Campamento. Rollo bollo. ¿Qué? Rollo bollo. Ya ahí preparando el fueguito. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. ¡Ole! Ya llegamos, ya llegamos. Oye, les podíamos cambiar de ropa porque están hechos unos zorros. ¿Los pijamas? Sí. Sí, podríamos. Can't slow down. Uy, hasta Leon quiere hablar. Pues vete con él. No le hagas esperar. Pues no grande este campamento. Always makes my day better. The gate is closed, as is Cazador. Cazador and his rite of profane ascension. An imperial soiree, attended by devils and spawn alike. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master. And elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem. The world will yearn to kneel and offer their necks. We will kill him, but there's more to it. Think about it. It sounds like Cazador, for all his evils, has gotten further than any of my kind ever have. He's on the verge of a miracle. This may be a beginning, not an end. I can see myself now. Lord, King, Master.
if the time comes and I can stay one move ahead of him, I'll take his place before his blood can hit the floor. Esto la 3. What's a handful of the wretch's servants? If they're anything like me when I was enslaved, they're all but begging for death anyway. After 200 years of shit, pure shit! I think I deserve something better. Carium, tío. O vaya que sí. We'll be glorious, both you and I. You'll have your day too. Let's find out more about the ritual before we waltz into Cazador's front door. If we track down my old comrades, the other spawn, we may discover more and be finally positioned for yours truly to ascend. If we don't find my brethren, they'll find us. Likely with bared fangs. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Unless Cazadors change their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. Vale. ¿Hay alguien más que quiera hablar? Halsin está aquí, ¿no? No, por cierto, Halsin... a ver, ¿qué tiene? Tiene 13 de carisma, 17 de sabiduría, fuerza 16. Painful truths have been thrust upon Shadowheart. I believe she is strong enough to endure, but her path will be easier with our support. Only by reputation. She was present when we marched against Ketheric Thorm, but on the far end of the battle lines from where I fought. And in the chaos that ensued, well, our forces were scattered. I led some to safety, but never learned of her fate. I'm glad to hear she survived. Though in truth, I should not be surprised. She was always said to be formidable and cunning. I could have learned much from her, no doubt. No matter how long I live, I will always strive to remain a keen pupil. Only a fool would think he could drink in all knowledge until none is left. There is always more. Nature's tapestry is infinitely complex. I cannot help but wonder how she would have handled some of the challenges I faced as Archdruid. Defended the Grove, Korga, the Shadow Druids. At least now we can benefit from her presence, and perhaps work to a common goal. What would you like to know? Uy. You're not a doppelganger, are you? Trying to study me to learn all my secrets so you can take my place? Save for me, my line perished a long time ago. They rest in high forest. A ver si puedes tocar la 4 of the grandfather tree. The Grove became my family, with Sylvanas as my teacher. And now I have you. ¿Qué? No, había una respuesta que era: dime algo que no tenga que ver, lo primero que se te pase por la cabeza, ¿sabes? Como lo que le preguntamos a Shadow, que dijo lo de su flor favorita. A lo mejor nos mandaba una misión suya.
A ver si... Pero, Ahora lo volverás a ver. I hope so. But I won't turn my back on the past. It made me who I am today. I'm 350 years old. Hostia, Of chaval. course there have been lovers. Just because I love nature doesn't mean I'm betrothed to it. Though sometimes nature needs reminding. Right now, I bed down alone, I'm afraid. Perhaps once I talk less of curses and parasites, my fortunes will improve. Well, I didn't pick this scar up in battle. Pero bueno. I was in wild shape. Only I forgot it was the season when bears bueno. are particularly social. A she-bear claimed me as her own and did not appreciate being spurned. Jolín. Hostia. I suppose you wouldn't be shocked to learn I love animals and nature? I know. Well-trodden territory. Well then, let's see. I whittle in my spare time, and I've something of a sweet tooth. Although everyone's very amused when I say I like honey. I like what I like. Once you get to my age, you realize there's little point in denying yourself, so long as others aren't affected. Que te gusta la miel, tampoco es una cosa tan... Ornaments, utensils, and ducks. ¡Ah, mira, me gustan los patos! Thank me by returning the favor, why don't you? Come on. I'm sure you've something better than carving wooden ducks. Los krakens te dan miedo. Well, they are fierce creatures from what I understand. But as long as you avoid the high seas, I think you can consider yourself safe. Oh. Anytime. Me gusta la conversación. Sí, está bien. Está muy bien. Le gustan la miel, los tallas de madera y los patos. Y los patitos, sí. ¿Salimos o qué? Sí, dame un segundito. Ya se están cambiando. Bueno. Sí. Vale. Lista para acto 3. Vale. Pues no me deja abandonar el campamento. Vale. Habrá que dormir. Sí, que yo pensaba que ya le había dado. Sí, pero digamos que ha pasado otro día. Estábamos en pijama. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the dead three.
They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the Chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. Estoy viendo el tuyo, ¿eh? This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. March. Join. We're under attack. Help me. Vale. Ah, Gale. Tenemos 3 turnos, ¿eh? Sí, pero solo se entra en el portal. Vale, paso brumoso y dale, ¿no? Sí. Fight your way to the portal. I need your help. Uf, es que... Bueno, da igual, me como el ataque de oportunidad. O les intento dejar a los dos... Para que no molesten. Sí. Buena. Vale. Ah, bueno, mira. Te deja paso. Joder, el Gale lo van a matar, ¿eh? Come quickly. I can't do this. Menos mal que nos without toca ahora a nosotros. Vale, de ahí con un paso brumoso se puede mover, ¿eh? This will do nicely. Qué mierda, tío. No puedo llegar. Yo puedo entrar a la portal ya. ¿Entro? ¿Ah, sí? Sí. Sí, entonces sí. It's not over. Come to the skull. Vale, hemos entrado todos. Sí, sí. Nice. Van a entrar uno, vale. That orb's about to explode. I speak from some experience. Sí.
Vale, igual sí que no sabía venido bien tener a... Pero bueno. Nos has metido en una pelea. Me están atacando a los cerebritos, hombre. Pero los cerebros son buenos. ¿Desde ¿Por qué? cuándo? Pues desde esta pelea. Hostia, me iba a poner cuerpo a cuerpo, ya no puedo. Perdón. No pasa nada. Friend of Gek, you will be Toma. Dance macabre. Step quick. Ah, no lo puedo morder. Time to push my luck again. What now? These boots have seen everything. It's not over. Come to the skull. Gracias. ¿Ah, puedes empujar? Deja tu vida. It's not over. Come to the skull. I need you now. Espérate, voy a hacer una curación, aunque sea poquita. La gratis. No te muevas. A ver. Help
¿La has looteado la tipa? Sí, no tiene nada. A la Stallion no. Tampoco tiene nada. Breathe deep, then move. Buah. Están dando de hostias ahí que flipas. I can't hold them off much longer. It's not over. Come to the skull. Hago... Espérate, antes de que entremos en combate, hago una curación. Vale. No ha entrado, Vale. 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 ¿Hago un F5? Sí, haz F5. De hecho, podemos hacer un descanso corto si quieres. Ah. Vale. Así curas hasta bien al tope. Perfecto. Nice. Vale. He entrado. Sí. Son monjes, ¿no? Sí. Toma. A ver, yo voy con ellos. No. Sí. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. Another tentacled freak. What in the hells is this? The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. No. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Nine Soul from her soul cage. The last time you were here, you tried to kill me, not far from this very spot. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. No. The god. Destroy the god. They prevent me from subduing their master. Do it now. ¿Y no? Sí. Together, we can turn the Por lo menos de momento, ya decidiremos. Puta. Buena. Qué buena. Buah, tiene muchísima vida, ¿eh? Ya. Te puedes quedar más cuerpo a cuerpo de
En teoría estoy cuerpo a cuerpo, o sea, Ah, vale. si se va debería de darme ataque de oportunidad. Nice, ok. Sí, no me da el movimiento. Vale. Buena. Vale. Can't even catch my breath. ¿Dónde está la tipa? Que no la veo. Hasta ahí. Vale. ¿Qué vas a hacer? Quiero. ¿No la puedes tirar? No. Quiero. Vale, no era mi plan. Pensaba que iba al de abajo también, pero bueno. A ver, son resistentes al daño físico. Hay otra aquí, Arriba, sí, al 4, ¿no? Sí. Sí, lo he visto, pero... Esto no va a atacar ni una vez. Yeah. Lo de dejarlos aturdidos me parece... Vamos. Ya. Muy roto. Hostia. Qué cabrón. Espero que no lo empuje. ¡Hala! ¡Hostia! ¡Toma! Ah, soportable. No, ¿en serio? Ah, bueno, pues vale. Es que el mordisco hace muy poco.
Buena. Cuidado, Bueno. Mierda. O sea, que hasta bien fallé eso, tío. Me voy a poner aquí para proteger a Gale. ¿Te voy a volver a dejar tonto? Pues sí. Y ahora pues lo otro. Oh. Pegué. Tía. Ahora crítico. ¡Ah! Esto es de coña ya. Això és de conya, tu. Pega de Gale. Sí, sí. Lleva Gale, sí. Bueno. Cabrón. Ay, solo le quedaba uno. Sí. ¡Hala! Ya está. Sí. Was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer, yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. A mind flayer? Not the savior I've been hoping for. Siempre he sospechado que eras más totalmente, sí, los cojones. You grew attached to a mere disguise, but you judge without even knowing me. I was someone once, someone just like you. An adventurer. I came from Baldur's Gate.
Though I was never one to be constrained by circumstance, I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure, to a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my own city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call me Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, that I leveraged for you. Estaría guay tener a la Estelle, la verdad. When Orpheus's mother Ya. left, Acá no me da cuenta que había esto antes. Ya tampoco. Queen of the Githyanki. Blackith Bueno, wanted ahora... his power, but Orpheus rose against her, Sí, hablamos and so con ella. she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Ah, la otra es muy buena, Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. Vamos a hablar con la gente. A very good question. One that I have been unable to answer. That Orpheus lives at all is ruinous to Blackith. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it. This is impossible to explain. But it was important enough to them that Gortash sent me to retrieve it. The moment I found it,
I felt it change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. ¿La 1? La 2. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a Lithid, a sworn enemy, just like me. La 1. ¿La 2? Vale, la 2. I appreciate that, but this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. La 3 o la 4. ¿Y la 1? La 3. No porque vamos, no sé si te transforma ya. No, te deja medio transformado. No, pero no, todavía no, ¿no? Yo creo que sí. O sea, te da un gusano. Te da un gusano especial. Y te deja medio transformado, ¿no? Pero eso es ya. Creo que es ya. Porque eso yo lo cogí, esa opción. Yo creo que es ya, cariño. I am pleased to hear that. You will do very well as an Illithid. Tenemos guardado. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. The transformation will not be complete. The physical alteration in particular will only be partial. But your potential will certainly be amplified. Would you like to do it? Would you like to evolve? F5 ahora si quieres. ¿Tú lo probaste? No, yo no. Yo ya te digo, ningún tipo de gusano entró por mi boca. Ni por mi ojo. No, pero con este, para hacerte la transformación, la media transformación, tienes que conectar mentalmente. No te lo tienes que meter. Ah, vale. Pues ahora que sí. Eso es lo que probé yo. Que mola un montón. Vale. Lo que no sé es, si le di así, creo que es la transformación completa, pero bueno. Yo creo que no. La transformación completa es al final del juego. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand. Así. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another.
Cómelo. ¿Eh? Cómelo, la 2. No, si lo comes, te dice... Es que ya lo he probado. Te dice el emperador... ¿Pero qué haces? Una cosa así. Pues, ¿qué es? Abrir a la 3. Vale, vale. Detectar pensamientos, pero creo que la de abrir tu mente también vale. The tadpole screams for growth with painful intensity. It has been starved of life, of purpose. It welcomes your probing like a void waiting to be filled. If you let it, it will evolve you, just as the Emperor said. Vale, pues sí, es abrirle la mente. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. Madre mía. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Let's get going. ¿Sabes que yo aquí dejé sin vida al emperador? ¿Qué dices ya? Sí, pero se queda a 0 de vida, pero está vivo. No se puede matar. Ah, qué cabrón. Pobre emperador, tío. Pobre. Yo desde el primer momento que lo vi lo quería matar. La verdad que el juego no me dejó hasta el final. Pues yo no. No, ya. What path lies before me? The rock unas resists botas. all attempts to shatter it. Uf, estas me las voy a poner, ¿Son buenas? Las de Kusigo el liberado. El portador inflige un daño adicional en sus ataques sin armas igual a su modificador de sabiduría. Ah, yo también tengo una cosa de Kushiko, ¿te acuerdas? Que teníamos algo. Sí. Ah, a lo mejor ya, lo que pasa es que tú no atacas sin armas. Ah, es verdad. Porque te iba a decir, te viene mejor a ti, pero... Elixir de resistencia psíquica. Obtiene resistencia al daño psíquico. Mira qué bueno. Eso puede hacer, por cierto, puede hacer de eso. Ah, mira. Ah, tenemos que pasar ingredientes. Ah, ya, luego. Ya, con los cerebros estos son ingredientes. Ahora tengo 5... tengo 5 renacuajos. Hostia, verdad. Bueno. Ya empiezan las cosas chulas. Este me lo voy a poner. Uf. Vale, igual no necesitamos a Astarion, ¿eh?
Vale. Porque ahora tengo pericia ilícita, rasgo pasivo. Has profundizado en tu sentido del yo y obtenido pericia en las pruebas de persuasión, engaño e intimidación. Tía. Es decir, no solo competencia, pericia, que es el doble. ¿Has entrado ya? No, estoy todavía aquí. Oye, ¿podemos llevar más peso por el tema de la baja gravedad que hay aquí? Supongo. No sé. ¿Por? Ah, sí, podemos llevar un montón de peso aquí. Qué fuerte. Nada, muchas gracias. ¿Volvemos o qué? Tú puedes llevar hasta 480. ¿Hacemos otro descanso corto? Eso es. ¿Hacia lo loco? A lo loquito. Vale, ¿volvemos? Volvemos. I'm exhausted. Better find somewhere to camp soon. Ojo, y no sé. ¡Ah! He recibido artefacto misterioso. ¿Cómo que lo he recibido? Será porque ya no lo tengo yo. Ni yo tampoco. Pero no te he dicho que lo has recibido. Sí. Vale, lo tienes tú, ¿hablamos lo tienes tú. con la Esther? Lo tienes tú. ¿O qué hacemos? Ah, pero es que aquí no está, creo. ¿Cómo que no va a estar aquí la S? Pero si es un campamento. Sí, pero es que creo que no están todos Ah, aquí. no están, es verdad, porque era como una batalla. Claro. Vale, pues. Quería dormir. Sí, porque ahí es como que nos obliga. Estoy lleno de sangre. Hay un muerto ahí. Ya. Buen día. Mira, todos quieren hablar. ¡Oh, Shadow! ¡Bien! Se ha cambiado el color de pelo. Está más guapa así, hombre. Sabes que si vas por el lado de Shar no se cambia el pelo, ¿verdad? Ya me lo puedo imaginar. Inside the artifact or astral prism the whole time we've had it. Sounds like utter madness. Even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Fine. What's on your mind? I must admit, you've been a surprise, and not an unpleasant one. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? We aren't dear friends now, if that's what you're asking. But I trust we can all sleep a little more soundly in camp now. You have an interesting definition of friendly, but yes. Vale. Be honest. Ah. What do you think of the new look? Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Vale. Vale, voy a hablar con Carla. Vale.
A mind flayer's been getting their tentacles all over our dreams this whole time. I'm really not sure about putting any trust at all in this thing. It's already shown itself a liar. I've got my eyes on the Emperor, and Karlach doesn't blink. Vale, pues hablo con la Ethel. Your parasite communes with Lae'zel's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Geich slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshes teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. The seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Your mind connects with Lae'zel's, and together you envision the Githyanki disc. Another part of the Orpheus tale. It reads as follows. The Prince of the Comet, Part 2. The Prince of the Comet, Orpheus himself, led his honor guard. The glorious prince cried to all who could hear him, "Praise be to my..." But the true heir, the Prince of the Comet, when the ash had cleared, beloved Orpheus was gone. Incredible tale. I wouldn't have believed it if we hadn't seen the prince for ourselves. Nice. Vale, yo creo que ya está, ¿no? Ya está. ¡Ole! A ver, misiones. Vale. Liberar feo. Vale, no quiero hablar a nadie más. Joder. Ahora Stadion. ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¿Cómo que puedes volar? Y me puedo transformar en trémula.
Hostia. El renacuajo. Hostia. A ver, quiero dejar a Starion, tío. ¿Por qué? Pues me has dicho que tú ya tienes buena de esto, ¿no? Vale, pero para el circo lo vamos a necesitar. Ah, pues entonces me lo dejo puesto. Para robar. Vale. Sí, yo me lo quedaría básicamente porque Starion tiene mucha historia en Puerta de Baldur. O sea, él sabe muchas cosas. Me te cuento que ha vivido ahí 200 años. También. De hecho, si quieres me lo pongo yo, ¿eh? Si prefieres ir a la vez. ¿Y te quitas a Gil? Sí. ¿Pero Gil no está muy tocho, cariño? Sí. Pues ya está, no pasa nada. No, Astarion está guay, me gusta. Vale. Vale, pues abandonamos campamento. Abandonamos campamento. Y ahora ya, por fin, ¿no? A ver. A ver. Ponerme una lámpara aquí o algo, porque me da luz de frío. Vale, montaremos algo, pondremos algo. ¡Ole! We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their netherstones. Madre mía. Vale, vamos a ver. Las horas que nos quedan aquí. ¡Uf! No te molestes. Ya tenía que ver si... Yo no me puedo dejar nada. No, sí, te lo digo porque yo fui el primero que fue para atrás. ¡Ay, que puedo hablar con los animales! Oh, se han ido. No hay nadie, ¿no? Lo voy a ver. Estoy robándole a alguien. Sí, tío. Una poción superior. Sí, y una mayor. Let's go. Anda, que no vamos a hincharnos a vender aquí. Madre mía. Otra superior. Botas visiblemente bien cuidadas para mí. A ver, ¿necesitas una poción superior? Tengo 8, cariño. La superior. Tengo 8, sí. Tía, chaval. Le di a Gay. Y... Ah, claro, porque has ido comprando, ¿no? Sí, ya está bien, tiene 4. Vale. Por aquí hay un cofre. Voy. Enterrado. Cavar y luego a descansar. ¡Hala! Más pociones mayores superiores. Elixir de poder de mago de combate. ¡Ay, entra en conversación! Voy. Excuse me. Uf. I can't find my mum. Uf. She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day.
That was last 10 day though. Ya. ¿Qué le digo? La 4, me cae mal. A ver, a mí me cae mal, pero yo tengo que ayudar a los huérfanos, cariño, soy huérfana. Pero es que creo que Soran. Ya lo sé, pero no lo sabemos. No, yo no lo sé. Porque yo nunca descubrí que este niño era Oran. Yo lo sospecho solo. Bueno, yo le voy a dar unas monedas. Y le da dinero. Thank you so much. ¿Qué es huérfana? You can't do anything without any coin. I'll pay you back when I find my mom. Seguro. A ver, no es Oran todavía. Hay un momento en el que se transforma en Oran, que es distinto. Este niño. O sea, que Oran se transforma en él, sí. Pero no es él todo el rato. Es que el niño se me acopló en el campamento, tío. Sí. Se acopla. Bueno, se acopla. Él y su gato. Ay, voy a hablar con el gato. Sí, está cagado de miedo, ¿no? I'm just a cat. ¿Se llama? No. Ah, es una niña. Eso, Talk llena. to Yenna. Why are you so nosy? Uy, la 3, ¿no? Yenna is my best friend. She's kind. Help her. Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend a last life. But please don't. Vale, hablamos con la gente. Yo voy a hablar con la gente. Vale, haz un F5. Ya sé que acabamos de entrar, pero bueno. Tengo que hablar con el señor huérfano, porque este me va a dar inspiración con el refugiado. Ay, no me deja. Aquí lo que pueda, aquí podemos hacer de todo. What's inside? Can you have anything you want for supper? All the treats your tummy can handle. Estoy hablando con una señora. Vale, no me dice nada interesante. Si me dicen algo interesante, te aviso. Vale. Putos capitalistas. No, quiere mano de obra barata y te lo dice así, macho. Así por la cara, ¿eh? Es que vamos, esclavos es lo que quieres. Ese se está manifestando también, ¿no? All this kerfuffle over missing red caps. Yes, we'd caged them due to unruly behavior, but as our red cap cleaners demonstrate, most are perfectly happy. Estás hablando, ¿no? Voy a ver si... Quiero recordar que había algún cofre enterrado por aquí. Ah, ¿este es el circo ya? No, pero al circo no vamos a entrar. El circo para la siguiente sesión. ¿Dónde estás tú? ¡Uy! ¿Un terremoto? Sí. ¡Ay, que está aquí el buey! Sí, espera, voy. ¿Cojones? Te lo dije. ¿Qué has...? ¿Dónde lo he visto? No sé qué he visto. He visto algo. ¿Dónde deja de ver? No, a mí no me ha saltado. Bueno, voy a acabar aquí igualmente. A ver. Sí, pero es que creo que no es un cofre. Ah. Creo que es el buey.
Hazlo con él, ¿no? Sí. Ahora vamos a pelear contra él, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, es la última oportunidad. Vale, vale. No sé, tú no peleaste contra él. Sí, en el segundo acto. That's curious. My. Estoy hablando con él. The fates move in strange and scrumptious ways. I am delighted to see you again. After our little interlude at last light, I was worried you'd gone quite mad. You proved yourself capable of the truth. Now here's another. I want to get into the city now. But it's hard to shuffle your way to the front of the queue when you're, well, as big as an ox. But what if I was smaller, more discreet? Maybe then a kind soul might bring me through. Right in their little pocket. Sí, sigue el juego. Ooh. This day has ended so much better than it started. Now, you don't worry about me. I'll be a good, quiet little apple you can tuck into the corner of your pack. Just until we're inside the city walls. Hail, Cyric. I can't wait to get inside. Hemos ayudado al buen diabólico. A ver la misión. Yo me había peleado contra él aquí. Nos hemos vuelto a topar con la extraña criatura, la que se hacía pasar por Wei. Nos ha pedido ayuda para entrar en la ciudad y hemos accedido. Se ha transformado en una manzana para facilitar su transporte. ¿Hay una manzana aquí en el suelo? ¿La has cogido? Sí. Vale, guay, guay. Pues es el Wei. A ver. Vale, está en dorado para que sepamos que es él. Una delicia de los huertos de Cornir. Crujiente, jugosa y ligerísima tarta. Y ligerísima tarta y es una manzana, vale. Vale, pues tía, qué bueno, vale. Tenemos el Wei en el bolsillo, nice. Esto yo no lo había hecho, ¿eh? Y, tío, es que tiene su propia misión, ¿eh? Ya. Bien. Es que a mí ya me parecía raro llegar hasta este punto y tener matar. que luchar contra él y que no pasara nada más. Qué fuerte, tú. Hostia, ¿nos dará algo si le conseguimos todo lo de la misión? Pues quizá. Uy. Vale. Vamos a hablar con Mircon y Matis. Vale. Aquí. Something's on my mind. Mis niños huérfanos. You did me a real favor clearing all those ghouls out of Moon. That old bonebag Ketherick had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore. Wish I could tell you. We're stuck out here, but most of the action is beyond Worm's Crossing. Didn't you? Figured we only got the scraps you didn't have the strength to carry. Still, we got some decent stuff. Made a nice change from picking through your dusty pockets. When I tried to fool a sharpie like you, have a look. Bueno, tiene un collar. Uf. Voy a hablar con Mircon. El collar es de tela, ¿eh? No sé si lo quieres tú. ¿Qué hace? Bendición de la reina de los cuervos. El portador del amuleto aumenta su velocidad volando y saltando en 1,5 metros y puede adquirir el estado caída de pluma. Dicho estado persistirá mientras el portador esté polimorfado o en su forma salvaje. Tiene polimorfar al cuervo terrible. Te puedes transformar en un cuervo, vaya. Lo voy a comprar. Eso vale. seguro. ¿No te gusta ya luego ti? veremos quién se la pone. Yo creo que te gusta para ti, ¿eh? Es que yo tengo el del señor que se ríe. Ya, pero no hace falta que lo lleves puesto. Ya, eso sí. Ya está, mi amor. Si te gusta ese, póntelo. A ver qué te has comprado.
Macho, un jabón que cuesta 218. Es un timador el niño, cariño. Es que vaya estafa, nene. Ah, igual me cojo el elixir de cultivo arcano supremo, que es de hasta nivel 4. Sí. Espacio conjuro, son 352, Bueno, me da igual, lo cojo. Uy, aquí había un noble que era también un poco cabrón, A ver, es que aquí hay una cosa. ¿Dentro de la caseta esta? No. A ver, espérate que estoy comprando. Ya, tranquila, si no estoy haciendo nada. Bueno, es que estamos cerca de una cosa que puede pasar y como sigas andando te la vas a encontrar de frente. Vale, pues de momento voy a salir. Vale, ¿dónde estás? Ah, vale, estás aquí. Vale, ¿quién decías? Este señor de aquí que va de negro. Noble Grotpol. Vale, pues habla con él si quieres. Waldarians, stand with me against this tide that threatens to overwhelm us. Please just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The Flaming Fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. You're a true Baldarian, I can tell. You must understand why we need to keep these strays out of our city. A ver, cuidado. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué vas a decir? ¿La 4? Que a mí me van a inspirar y la 1... Ah, también. Es que a mí me dan inspiración por los refugiados, creo. Buenista. Ah, bueno, no me han dado inspiración. Allá. I'm not paid to debate with civilians. No, we pay taxes for you to protect us. ¿Y este tío de aquí? Vale, voy a hablar yo con él, que como tengo lo de carisma y engaño y estas cosas, es mejor. I took you for one of them for a moment. The refugees, that is. You're a recent arrival for sure, still bearing dust from the road. But you have something they lack. Dignity. These wretches have nowhere to call home, nothing to live off but what they carry, and nobody to help them but themselves. And me, of course. Charity is a luxury. Fickle, occasional gestures from guilty hearts. I run a business. You'd be shocked by the sort of things they bring with them. Gold and jewels, they can't easily exchange. Heirlooms, rarities, sentimental items. Even cremation urns. Alas, you can't eat grandmother's ashes. Nor can you easily trade a golden candelabra for a bowl of soup. ¿No puedes intentar robarle con Astarion? Liquidity. Their heirloom. Pero están los puños de hierro aquí al lado. Los puños ardientes aquí al lado, cariño. Trust no one. Tread carefully. Si quieres que lo intento. I'm not paid to debate with civilians. A ver. Mierda, no me puedes dar guía. Vaya. No para de saltarme ocultación conseguida. Me está viendo todo Dios. ¿Cómo me puedo robar aquí? ¿Qué has hecho? Le intento leer la mente. Solo. He fallado, pero bueno, tampoco es para ponerse así.
Todo. ¡Hala! ¡Hostia! ¡Qué tonto! Ah, que tenía 7 de vida. A la peña sigue igual, vale, puta madre. ¿Puedes intentar robarle? Pero pone todavía a robar, como nos vean. Bueno, tú intenta robar. Vale. ¿Hago guardo? No, sí, hace F5. Me agacho, Pero te tienes que agachar para robar. No. Yo creo que no está. Vale, vale. A ver, su mochila. Not everyone subscribes to what is mine is yours. Pero intenta robarle a él. Bueno. ¿Te han visto? Tempers are rising. Me está viendo todo el mundo. It's clear not everything you find is at your disposal. Yo digo, te quiero hacer caso. Me han visto todas las veces. ¿No te puedes volver visible? ¿No tienes algo? Supongo que algo tengo que tener, ¿no? A ver, teníamos una capa o algo. Pero una cosa, ¿el tío no te ha actualizado ninguna misión? No. Bueno. ¿Y si les distraigo mientras toco? Pues vamos a probar eso. Es que me está viendo la Zuldra. ¿Quién? La Zuldra es la única que me está vigilando. ¡Mira, un gato! ¡Tundra! Hostia, me están echando un montón de oro. Just keep your hands to yourself. Pues nada, cariño, no robéis, da igual. Que este señor comerciaba con cosas. No, es que este señor forma parte del de esto de Shar. ¿Ah, sí? Sí, se actualizaba la misión de corazón. Bueno, pero seguro que hay alguna más, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿No puedes hablar con él? En plan, hablar con otro. ¿Era de eso o de Val? Creo que era, una cosa así era. Bueno, puedo probar eso de hablar. Espérate una cosa, tengo invisibilidad con mi personaje. A ver. A ver, no creo que... ¿Puedo robar? Bien. Y yo no creo que se nos fastidie una misión por eso. No, me fastidiar, no. Vale, paso turno. Pasa turno tú también. Vale. Y me queda la mochila. Creo que te han visto. No me han... Your stealing has caught someone's attention. What? Bueno, cómo la estamos liando, tío. Y acabamos de llegar. ¿Estás robando? No, estoy en diálogo. ¿Por qué? ¿Te han visto? Claro, me han visto. No entiendo el porqué, pero bueno. Tío, usa persuasión o engaño. Tienes un montón, ¿no? Tío. No soy mi personaje, creo.
Astarion. No, yo creo que sí yo. Si Porque el anillo de Pirzo lo tengo yo. No, lo tiene Astarion. Ah, vale. Walk O sea, free Astarion, sí, for sí. now, Menos mal. but your stories won't land so well if you're caught again. Pues bueno, le he robado a él, pero su mochila no va a poder ser. Vale, ¿qué tenía? Pues un par de pergaminos, 2 espadas y una gema. Me han pillado, no sé por qué. O sea, se piensan que he sido yo. Estoy en diálogo. Your stealing has caught someone's attention. What? Someone's reported a theft in this area. It seems you're the likely culprit. What will you do? Y encima a mí se me ha quedado pillado el juego. Ah, vale. Solo me ¿Qué da te la iba a opción, decir? solo me da la opción continuar. Bueno. Bueno, la he superado, da igual. Vale, vámonos de aquí. La estamos liando. Vale, yo no puedo irme. ¿Por qué? Porque estoy en diálogo. Ah, ¿se te ha quedado como el otro día? Solo me pone continuar. ¿Y qué hacemos? ¿Volvemos a cargar? A ver si voy a continuar, ¿qué pasa? Ah, me sale ahora. ¿Ya te puedes mover? Ok. Puedo tirar tirada de dado. ¿Pero tirar qué? ¿Ya la he pasado? Pero que cada uno tiene que superarla, cariño, del grupo. Ah, tenemos que tirarla a todos. Sí, nos han pillado a todos, a los 4. Ya está. Vámonos de aquí porque nos van a saltar otra vez la conversación. Joder, macho. Bueno, The place was empty. Estoy hablando con este señor. Those thugs away from my family. Danudia! Get these squatters out of my house now! Arthur, Un pijo. sweetheart, you paid me and my boys to be caravan no, guards. no es solamente un pijo, cariño. If you want us to get our hands dirty, Es un casero. Es un casero. but that'll be extra. Es desocupar a alguien. Exacto. ¿Y qué hacemos, cariño? ¿Sabes que tiene misión este tío, no? Ah, no. Este tío tiene misión, ¿eh? Yo cogí y le quité la casa y se la di a los refugiados. Sí, pero luego tiene... Pero este se va. Y te lo encuentras luego porque sigue su misión. Ah. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Ay. Sí, monje está bien. Es que me parece demasiado buena con él. Ya. Ah, pero es que no hay más. La monje y la siguiente decisión ya. Exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. This man's indignant demeanor barely masks a seething anxiety. There's more to this situation. Ah, vale, ya sé. Sí, sí, sí. I'm a very magnanimous individual, but this is my home. Either they leave or I'll make them. Bueno, aquí venimos de la plataforma Stop Desahucios. Intimidación, ¿no? Sí. 25. Uy, qué pena. No me lo puedo creer.
Usa inspiración. ¿La uso? Claro que sí. Venga, va. ¡Ah! ¡Otra vez! 19. ¿Eh? Otra vez 19, tío. Ya. Sí, te estoy amenazando. You paid us to protect you and your high-quality merchandise on the road. And we've since arrived at our destination. As I said, anything else is extra. Bueno, creo que no vas a llegar a cobrar. It's the last time I hire someone from the guild. Fine. Here's the extra. Finish the job. Now, please show this meddler some of that famous Rivington hospitality. ¿Sabes que solo me quedaba uno de inspiración, verdad? Sí, no pasa nada, ya recuperamos. Vale. Joder, acabamos de llegar y ya es la segunda pelea, macho. No, ya, estoy alucinando. Bueno. Es que no saben con quién está metiendo. Exacto. ¡Buah! ¡Buah, buah! Lo que le acabas de hacer. Le he quitado 70 de Sí, golpe. sí. A ver, no quiero tocar esos... o sea, sois de los míos. ¿Por qué os ponéis contra mí? Eso no es buena idea. Hostia, ¿le han quitado 40 Stadion? Sí, le han dejado asustado. Qué bien. Son... ojo. Les voy a tirar una bola de fuego. Ah, no, que le doy al otro. A ver qué tienen los gnomos estos. Gnomo de las rocas, humanoide. Hijo de puta. Vale, es que es un bardo. Vale, es un bardo. Vale, pues voy a sacar un elemental. ¡Ay, mierda! Joder, soy tonta. He terminado el turno del elemental en vez del de... Bueno, ¿Qué ha pasado? Vale, toca estadio. Bueno. Well, so much for peace. Vamos a ver. ¿Mía? Venga, toca este. Vale. Let's go. Tranquila, mi amor, yo también he pasado el turno de la hacha sin querer.
Ay, el puto bardo, ¿eh? Vale, a estos dos me los voy a cargar. Bueno, los voy a cargar, vamos. Macho, es que están en medio los que... Uy, perdón. ¿Qué? Me tiran una bola de fuego. Nothing will stand in my way. Vale, si nos puedes curar a todos, estaría bien. ¿No te podías haber acercado? No, porque no puedo moverme. Ah, Estoy asustado. vale, vale. Me muevo. Ahora haré... Si no se los carga Gale. ¿O tú? Miento. Sí. Tengo contra el piso. ¿Por qué ha muerto? Por mi revés iónico. Ah, vale. Ven a cuajo, vamos. Vale, a ver si consigo hacer este por una... Ah, no, es que tiene... No choice but to keep going. Tiene ventaja en las tiradas de salvación, tío. Bueno, da igual, lo voy a intentar. No, eso no. And run. On my way. Vale, me falta Starion. Tirarle una flecha o algo. These things have stayed interesting. ¡Hala! If not over, then through. El tipo este. Sí, vamos a hablar, a ver. I see those animals are out of the picture. Can we stay now? Or are you going to turn us next? No me calientes. Ay, le voy a preguntar que necesito hablar con quien nos lidera. Make it quick if you can. I don't like the way he's looking at us. Vale, pero no me ha dicho quién es. What's the word? Can we stay? Le voy a dar los 100 de oro, ¿eh?
I don't want to take charity from some No, pero... stranger. But we'll Que get sí, going que me as da soon as we've got pena. our things Pero se van together. a ir a una posada en vez de quedarse aquí. Bueno, pues ¿qué más da? Pues que se vayan si están mejor. Do try the... Nah, no dice nada interesante, el güey. ¿Dónde está el señor estúpido? Aquí. ¿Dónde? Aquí detrás tuyo. Arthur Gregorio. Sí. Señor Arthur Gregorio, voy a hablar con usted. All right. You won. You won. ¡Todo! ¡Lo quiero todo! Va. Es verdad, no le tenía que haber dado el dinero. Da igual. At long last. I've got so much to do now, I'd really better get on with it. Excuse me, would you? Pero podemos entrar a la casa, ¿verdad? Sí. Ah, mira, ¿te has inspirado tú? Sí. Sí, o sea, en la casa hay un sótano interesante. Sí, sí, ya lo sé. Por eso te digo. Podemos entrar, ¿no? I've got a long road ahead. ¡Ay! Mierda. Claro, pero no nos dejan coger nada, entonces. He cogido una col sin querer. Oye, si le... Ah, no, que no le podemos matar sin más. Qué pena. You're off the hook. At the cost of your illicit prize. Pues hacemos F5 y ya está. Sí, pero yo me que... Yo... Dime. Me da rabia haberle devuelto la casa a este señor. Bueno. Podríamos haberla saqueado entera. Ya, pero bueno, a ver. ¡Hala! Ya encontré el sótano. Al final hemos ido volando, pero bueno. Abierta. Pero claro, creo que no podemos entrar. Bueno, yo he cerrado la puerta. Ah, vale. Here we go. Uf, hemos fallado percepción todo. Ya, está todo lleno de trampas. Y vamos con un... Y vamos con un elemental de fuego. No puedes quitar el elemental. Es que no quiero. Don't linger. Watch how you go. There's a trap. Be careful. There are traps about. Vale, por eso querías hacer F5, ¿no? Bueno, pues también porque es un poquito tarde. Vale. This place is trapped. Traps. How considerate. Mierda. We'll just consider that an accident then, shall we?
¿No hay forma de desactivar las trampas? Be careful. There are traps about. ¿Estás bien? Sí. Creo que he quitado un par de cuerdas que quedaban. Be wary. This place is trapped. Ah, pero claro, creo que al no tener la misión de los osos de peluche, aquí no podemos hacer nada todavía. Hay que tener la misión. Yo he encontrado ya el oso de peluche. It's only half finished, and I already detest it. Uy, robó la caja de fuegos artificiales, Yo he cogido 2. Bueno, volveremos aquí, si no. Vale. Pues nada, hacemos F5. Acuérdame que tengo la semana al campamento. Vale. Cortar, ¿no? Sí. Me he salido. Bueno, da igual. ¿A la casa? Sí. O sea, he salido del sótano. Vale. Me ha visto. Pero bueno, no pasa nada. ¿Pero te ha dicho algo? No. O sea, me ha dicho que la próxima vez tenga un poco más de así. You were seen stealing. Resolving this peacefully will require more caution than you did. No harm Creo que a ti done. te estará diciendo lo mismo. Enough sitting around. Let's go hurt someone. Nice. Vale, pues no. Muy bien. Vamos a cortar aquí. Y nada, y eso. Vamos a cenar. Sí. Se te ve. Ay, bueno. Iba a decir, se te... Ya no. O sea, ha sido ahora que me echa para nada. Vale, vale, Pero está pendiente. Digo, a ver si no te lo he dicho y la he estado yo metiendo la pata. No. Vale, pues vamos a cortar aquí. Mañana ya seguimos explorando esta zonita. Por fin estamos aquí. Y no sé. No sé si nos dará tiempo mañana a entrar al circo. Yo quiero hacer una sesión entera en el circo. Sí, y una sesión entera en la iglesia. Si es que es muy largo este trozo también. O sea que... Ah, pero la iglesia está aquí. Sí, El también. Vamos paso a paso y ya está. Poco a poco. Vale. No hay que ir con prisa, porque si no... Mira qué nos ha pasado.
Hombre, si quieres, luego cuando cargamos antes, mañana. No, no pasa nada, no pasa nada. Si son cosas al final que no influyen en la trama ni nada, o sea que... Ya, pero bueno. Bueno, pues ya lo vemos. Pues bueno, a ver que me salgo de aquí. Y ya está. Chao, chao. Chao.